Yo me suelo controlar bastante mal. Los de la organización, por favor, avisarme 5 o 10 minutos antes de que tenga que cortar, porque si no, me desconcentro. No, me cuesta mucho controlar los tiempos. ¿Cuánto tiempo, Adrián? Eso es lo que vosotros me digáis. Sí, pues no lo sé, 1 hora, por ejemplo. Habíamos pensado 45 y 45 minutos y luego preguntas. Pues me ponga a los 40 minutos o así, si me avisas, por favor. ¿Vale? Y si no te importa. Y si me acuerdo de acercar el micrófono a la boca, ¿no? Que está bien importante. Bien, vamos a ver. No hemos explicado qué es EKI Center, que lo vais a ver en todas las diapositivas, ¿no? Es una combinación de asesoría estratégica y de think tank. Think tank, en cuanto que elaboramos documentos, investigación y difundimos información, ¿no? Bien, ¿cómo hemos entrado en este tema? Entramos en la geopolítica a partir de la economía, que es nuestra especialidad. En el ámbito empezamos a hacer trabajos en el ámbito de economía internacional y empezamos a colaborar en medios de comunicación. A los medios, hace 10 años aproximadamente, a los medios de comunicación siempre les interesa más la política que la economía, y ellos mismos nos fueron arrastrando a entrar en temas de geopolítica. Pero bueno, ya sabéis que los dos conceptos están muy ligados de una forma u otra. Bueno, vamos allá. Nos llevan a la guerra, ¿qué hacemos? Vamos a primero situarnos en el contexto actual en el mundo, que no es un contexto cualquiera. Estamos en un momento histórico clave, y eso sí, se ha dicho muchas veces, pero ahora hay razones de peso de todo tipo para darnos cuenta de que esto es así, ¿no? El mundo está en una encrucijada, primero desde el punto de vista geopolítico, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Estamos en el tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Y lo pongo con interrogante, porque eso es lo que está en juego en este momento, ¿no? Unipolar en el sentido de que desde el final de la Guerra Fría, desde el principio de los años 90, es un mundo, digamos, controlado o dominado, digamos, desde Washington, desde Wall Street, dicen algunos, es decir, las corporaciones que controlan Washington, desde Occidente, como queráis llamarlo. A un mundo multipolar, esto es un proceso que está empujado desde los países emergentes, desde los BRICS, habéis oído hablar, ahora han hecho una cumbre en Rusia, en Kazán, ¿no? China, Rusia, India, etc. Y ese proceso, en principio, parece bastante imparable de avanzar hacia un mundo multipolar, pero eso lo va a cambiar, lo está cambiando ya todo en el ámbito geopolítico. De esto vamos a hablar hoy fundamentalmente. Pero ocurre que también en el ámbito socioeconómico estamos en un momento de tránsito. Hemos vivido en un modelo, los últimos 30-40 años, se le suele llamar neoliberalismo, a otros no les gusta ese nombre, pero bueno, hay que llamarlo de alguna forma, ¿no? Hasta hace unos años eran fundamentalmente los críticos del modelo los que decían que era un modelo que no servía o que estaba agotado, pero en los últimos años ya son hasta las multinacionales las que lo están diciendo con toda claridad. En el año 2000 el Foro Económico Mundial sobre todo, y en los últimos años pues, los informes, por ejemplo, de McKinsey, la consultora internacional, o en hace un mes el informe de Draghi. Habréis oído hablar el informe de Mario Draghi a petición de la Comisión Europea sobre la competitividad europea. Bueno, todos esos informes nos dicen con mucha claridad que ese modelo está agotado, hay que ir a un nuevo modelo. Hay discrepancias sobre cuál tendría que ser ese nuevo modelo, y hoy no vamos a hablar apenas de esto, porque no es el tema. Pero bueno, para que nos situemos. Y luego también se está hablando de que relacionado con este cambio geopolítico y este cambio económico, vamos a tener un cambio drástico en cultura y valores. Y aquí también lo pongo con interrogante, ¿no? Hemos vivido en los últimos 30 años en un mundo cultural, a partir de la Guerra Fría, que nosotros llamamos posmocapitalismo. No me voy a extender ahí. Entonces está claro que vamos a un modelo nuevo. Algunos dicen que va a ser un modelo más tradicionalista, pero bueno, que estamos también en un cambio cultural rápido es también evidente, ¿no? Pero esto para situarnos que estamos en un momento de cambio histórico. Bueno, y otro punto de partida importante para entender lo que está sucediendo, ¿no? Lo que nosotros llamamos una élite corporativa amenazada. Élite corporativa, grandes corporaciones, en América suelen hablar de Wall Street, como queráis, ¿no? Estas grandes corporaciones que de hecho han controlado Europa, Estados Unidos, Occidente y durante 30 años en general el mundo, pues ya hace bastantes años que empezaron a sentirse amenazadas, se están sintiendo cada vez más amenazadas, y esto está explicando de alguna forma bastante bien todo lo que está sucediendo y todo lo que puede suceder a partir de ahora. Bueno, vamos a situar el contexto histórico, ¿no? Podríamos ir más atrás, pero
bueno, el fin de la Guerra Fría es un punto bastante interesante para empezar a situar lo que está pasando, ¿no? Año 1990 aproximadamente, ¿no? Termina la Guerra Fría con el hundimiento de la Unión Soviética, si queréis, y en ese momento se hacen unas reflexiones en Occidente, ¿no? La Unión Soviética como enemigo ha desaparecido y tenemos unos acuerdos estratégicos con China que venían ya desde los años 70-80. Como consecuencia de todo ello, las grandes corporaciones occidentales se sienten dueños del mundo. Lo controlan todo y además sin alternativas, ¿no? Hay un control total por parte de Occidente, no solo geopolítico, se controlan los medios de comunicación, en los que se produce una concentración muy fuerte, también influye la privatización de muchas, por ejemplo, televisiones, etc., ¿no? Hay un control de la opinión pública, un control de la ideología, de tal forma que las distintas ideologías se van unificando, a veces dándose cuenta, a veces sin darse cuenta, pero se van acercando, se siguen utilizando las palabras izquierda, derecha o centro, pero en la práctica van convirtiendo progresivamente en matices dentro de unas coordenadas muy similares y muy controladas por esas grandes corporaciones, ¿no? Esto ya sé que es ofensivo para algunos, pero bueno, en la práctica es nuestra opinión, ¿no? Desaparecen la izquierda, la derecha y el centro como realidades, ¿no? Se transforman en matices dentro de los intereses de las grandes corporaciones en los distintos ámbitos, ¿eh? Desde el punto de vista económico, todos respetan el neoliberalismo, aunque digan que no, todos respetan el atlantismo, es decir, ese dominio atlántico y de Estados Unidos fundamentalmente, y culturalmente se sitúan en lo que nosotros llamamos el posmocapitalismo, ¿no? Se escribe un artículo que tuvo un gran eco, El fin de la historia, y luego se hace un libro del que se venden millones de ejemplares, El fin de la historia, un libro no se difundió por casualidad, sino porque estuvo muy directamente subvencionado por esas corporaciones norteamericanas, ¿no? En ese libro, ¿qué es lo que se dice? Pues que la historia ha terminado, se utilizan esas palabras, ¿no? La historia ha terminado, ya no hay alternativas, ya no hay distintas ideologías, hemos ganado, nuestra ideología es la dominante en el mundo y va a seguir siéndolo. Y en Estados Unidos se empieza a analizar, bueno, ¿y qué hacemos geopolíticamente a partir de ahora en el mundo desde la perspectiva de Estados Unidos? Pues se aprueba al final, después de debates internos, lo que se llamó la doctrina Wolfowitz. La doctrina Wolfowitz, la que dice, bueno, vamos a verlo más rápido. Tiene un punto crucial, que Estados Unidos identifica a Rusia como enemigo a someter, a Rusia, ya no a la Unión Soviética, a Rusia. Bueno, este es el libro El fin de la historia, que hemos comentado, que tuvo una enorme repercusión porque reflejaba el sentir del momento. Bueno, y este es Wolfowitz, el autor de esa doctrina. Bien, en esa doctrina se nos dice, primero, derrotada la Unión Soviética, podemos actuar geopolíticamente como los dueños del mundo, ¿no? Entonces vamos a utilizar esto. Se dice, Estados Unidos es y tiene que seguir siendo la única superpotencia. El principal objetivo es asegurar cara al futuro ese estatus de única superpotencia de Estados Unidos y vamos a basarnos en el unilateralismo, es decir, no vamos a tener que consensuar nuestras posiciones y nuestras decisiones con nadie, vamos a decidir por nosotros mismos qué es lo que pasa en el mundo. Y se introduce el concepto de intervención preventiva, es decir, podemos atacar países en previsión de que en el futuro pueden hacer lo que no deben hacer. No ya en respuesta a que lo hagan, sino en previsión de que puedan hacerlo en el futuro. Un concepto que ha explicado muchas de las guerras que se han generado posteriormente. Bueno, entonces en esa doctrina Wolfowitz nos dicen también, ojo, que sin embargo todo no está atado. Y nos dicen en concreto, ¿es seguro ese control que tenemos sobre Rusia? En los años 90 tenemos la época Yeltsin en Rusia, en principio es una época controlada por lo que se llamó los oligarcas, muy relacionados con las grandes corporaciones de Occidente, que controlan también Rusia políticamente durante esos 10 años. Y dice, pero bueno, controlamos el gobierno a través de Boris Yeltsin, controlamos la economía a través de los oligarcas, pero no estamos seguros de controlar, decían, ni el pueblo ruso, la opinión pública, ni tampoco los cuadros intermedios. Este es el diagnóstico que hacen. Bueno, vamos más allá. Pasamos rápidamente, vamos a fines de los 90. En base a esa doctrina, Estados Unidos comienza a actuar en distintos puntos del mundo, pero no me voy a detener ahí.
a fines de los 90, empiezan a detectar crecientes amenazas para ese control total que quieren asegurar cara al futuro. Entonces, ahí aprueban lo que, bueno, se aprueba en los neoconservadores, lo que es muy relacionados con la presidencia de Bush, ¿no? Lo que se llamó el proyecto para el nuevo siglo americano. El concepto era qué tenemos que hacer para asegurar que el siglo XXI sigue siendo un siglo controlado por Estados Unidos. Entonces, este es el documento seguramente más importante de referencia del año 2000, y ahí detectan amenazas que luego también se recogieron en otros informes, ¿no? Pero este es el más importante. Primero dice, Rusia y China, ahora también China, son poderes independientes y emergentes. Ahí tenemos un riesgo. El segundo riesgo, lo hemos dicho antes, el agotamiento del modelo económico. Claro, estas corporaciones viven de que ese modelo económico funcione, pero es un modelo que ya detectaban a principios del siglo que se estaba agotando, que se estaba apoyando fundamentalmente en la aportación constante de mano de obra barata, por un lado, y en el endeudamiento. Y por otro lado, Internet. Internet, bueno, dicen, hemos conseguido en los años 90 un control casi total de la opinión pública en Occidente, en el mundo fundamentalmente en Occidente, pero a través de Internet se nos está empezando a escapar una parte pequeña, pero creciente de la población. Bien. Entonces, desarrollan una serie de estrategias para hacer frente a esas amenazas. No me voy a detener en Internet ni en el modelo económico, pero desde el punto de vista geopolítico plantearon una estrategia curiosa, extraña, ¿no? La estrategia era, no podemos atacar directamente a China y a Rusia, son potencias nucleares, entonces lo que tenemos que hacer es atacar a los países musulmanes independientes, desestabilizar el mundo musulmán y a partir de ahí desestabilizar China y Rusia. Ya sabéis que tanto China como Rusia tienen provincias o regiones musulmanas muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, hacen un listado de países que hay que atacar y neutralizar, que son los que luego se invadieron, ¿no? Pues ya sabéis, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Irán también, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con ese proceso? Pues bueno, tuvo éxitos iniciales importantes. Afganistán, Irak, Libia. En Siria destruyeron el país, pero no consiguieron cambiar el gobierno. Y esto, la estrategia fracasó cuando, con la intervención rusa en Siria. También de Irán, pero sobre todo con la intervención rusa en Siria en 2015, se consiguió detener el proceso en Siria y con eso detener aquella estrategia, ¿no? Esto es muy importante ahora, en este momento, y luego explicaremos por qué. Bien, en ese contexto, ese poder corporativo se está sintiendo cada vez más amenazado, porque Rusia, China y los países emergentes, que se articulan, se suele decir, alrededor de los BRICS, pero bueno, es una forma de nombrarlo, ¿no? Son cada vez más fuertes, siguen empujando hacia ese mundo multipolar, el modelo económico sigue sin funcionar y la influencia de Internet crece a pesar de todas las medidas tomadas, que fueron primero la puesta en marcha de las redes sociales, después, en los últimos años ya, la censura, con niveles crecientes. Al principio se argumentaba que al final son entidades privadas que censuren si quieren, ¿no? Y últimamente ya no consiguen controlar la situación y últimamente ya son los gobiernos los que se están buscando un pretexto tras otro para conseguir que Internet censure, ¿no? Incluso dando instrucciones a las redes sociales para que censuren y amenazándoles con castigos si no censuran. Pero bueno, y entonces ahora viene el golpe definitivo, que es que Rusia está ganando la guerra. ¿Por qué es el golpe definitivo? Porque ellos estaban seguros de que después de 30 años de estrategias destinadas a, digamos, a cercar a Rusia, que habían conseguido que Rusia cayera en la trampa, ¿no? Con la invasión de Ucrania, decían, tenemos Ucrania perfectamente preparada para hacer frente a esa invasión, Rusia se va a estancar en Ucrania como se estancó en Afganistán en su momento, y luego con eso y las sanciones vamos a derribar al gobierno ruso seguro. Y sin embargo no ha pasado eso, sino que las sanciones no han funcionado y Rusia está ganando ya cada vez de forma más evidente la guerra. Bueno, ante ese contexto, durante todos estos años, ese poder corporativo, esas grandes corporaciones han tenido dos opciones. La primera, negociar y recolocarse en ese mundo multipolar. Una forma de recolocarse
podría ser en teoría repartir esferas de influencia. Bueno, vosotros os quedáis con los países emergentes, con los países en desarrollo, pero yo me quedo con Estados Unidos, o con Estados Unidos y Europa, o con Estados Unidos y Latinoamérica. Podría ser, ¿no? Pero la otra opción es no aceptar ese nuevo contexto, y eso ¿qué significa? Pues la guerra, ¿no? Antes o después, la guerra. Bueno, esta es la cuestión. ¿Por qué nos llevan a la guerra? Bueno, pues la razón fundamental se puede sintetizar en una palabra: el pánico. El pánico. El pánico de ese poder corporativo a su futuro, a su propio futuro, ¿no? Pero claro, esto se refleja de distintas formas. Lo tenéis durante los últimos meses de forma constante, haciendo referencia al pánico que existe ante la posible victoria de Rusia en Ucrania, pero diciendo, bueno, enorme peligro para la OTAN. ¿Por qué para la OTAN? Para la OTAN. Macron advierte de la muerte de Europa. Europa en peligro mortal, en The Economist. Esto nos está reflejando claramente esa situación, esa sensación de pánico, ¿no? Macron advierte de que Europa puede morir. Macron propone poner las armas nucleares francesas al servicio de defensa europea. Bueno, y el país, una Europa amenazada. Europa. Bueno, y desde esa perspectiva se han tomado una serie de medidas, ¿no? Militares de la OTAN ya están en Ucrania para el control del armamento, etc. Scholz rearma a Alemania con la vuelta del servicio militar obligatorio. Scholz llama a la producción masiva de armas en Europa. El primer ministro polaco reconoce la presencia de soldados de la OTAN en Ucrania. Bueno, no me estoy yendo hacia atrás, porque seguramente no hay tiempo, pero bueno, explicando el origen de todo lo que ha pasado en Ucrania, de cuándo viene, etc. Pero esta es la situación más reciente, ¿no? Borrell, Rusia es el mayor riesgo existencial para Europa también, ¿no? Von der Leyen, la guerra en Ucrania marcará para siempre el futuro de Europa. Metsola, la presidenta del Parlamento, Rusia representa una amenaza existencial a nuestra Unión. Bueno, pánico en la OTAN, pánico en Europa, ante el escenario de una posible victoria de Rusia. Bueno, vamos a situar por qué ese pánico, por qué tanto pánico. Vamos a explicar qué es lo que ha pasado en Rusia en los últimos 20, 25 años. El año 2000, ya hemos dicho, la Unión Soviética cae alrededor del año 90, tenemos la década de los 90, es la época Yeltsin, controlada por los oligarcas y por un gobierno muy relacionados con Occidente, y en el año... algo ha pasado. En el año 2000 empieza eso que algunos han llamado la revolución Putin, es decir, cuando Putin con su grupo o el grupo de Putin llega al poder. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, son fotos de Putin, es curioso como detalle anecdótico, ¿no? La diferencia que hay en el estilo inicial y el posterior, ¿no? Es decir, de un funcionario aparentemente bastante gris, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los objetivos de eso que se llamó la revolución Putin, de ese grupo de Putin cuando llega al poder? Primero, echar del poder y someter a esos oligarcas aliados con Occidente. Es el primer objetivo. Segundo, y es lo que hace, generando pues, lo que se llamó casi una guerra civil interna. Segundo, estabilizar la economía, que se había hundido durante los años 90. Y luego dan por seguro que como consecuencia de esto, el ataque de Occidente va a venir. Entonces dicen, vamos a prepararnos frente al ataque de Occidente. ¿Qué tenemos que hacer? Recomponer y fortalecer el ejército, romper la estrategia de Occidente en los países musulmanes, que es la que hemos comentado antes. Esto lo consiguen a través de esa intervención en Siria, que os comento. Y construir alianzas. Entonces empiezan a trabajar ya alianzas, primero con China, luego con los BRICS, y últimamente, ya sabéis que se está extendiendo ese bloque pues, prácticamente al conjunto de los países emergentes y en desarrollo. Bueno, de esta forma, eso que se ha llamado estrategias anticorporativas, o contra Wall Street, dicen algunos, ¿no? Empiezan en la Rusia de Putin en el año 2000, en China en el año, sobre todo en el año 2012, con la llegada de Xi Jinping al poder. ¿Qué pasaba en China? Hasta durante 30 años aproximadamente hubo una especie de alianza estratégica entre China, o el Partido Comunista de China si queréis, y las grandes corporaciones occidentales. Esto se plasmó muy bien en aquellas visitas de los años 70, uno las habrá visto, ¿no? de Nixon, Rockefeller, de Kissinger, ¿no? Entonces, en esos 30 años, las multinacionales occidentales consiguieron mano de obra barata, que siempre es un objetivo de las grandes empresas, y acceso a nuevos mercados,
y China consiguió una industrialización acelerada. Entonces, gracias a ese acuerdo. Pero había, a principios del siglo sobre todo, cada vez más voces en China diciendo, bueno, eso está muy bien lo que hemos conseguido, pero ojo, tenemos que tener cuidado que estos, si no les paramos los pies, se quedan con todo. Eso era lo que era la corriente a la que pertenecía Xi Jinping, y esto se empieza a plasmar en el 2012, cuando Xi Jinping llega al poder. Y a partir de ese momento empieza a tomar medidas de carácter, no como las que se tomaron en Rusia, de forma mucho más progresiva, para ir quitando del poder, quitando poder a las corporaciones chinas y a las occidentales en China. Bueno, entonces, bien, de ahí viene esa, digamos, alianza anticorporativa entre Rusia y China, a la que luego, bueno, de alguna forma se van acercando los países emergentes y luego los países emergentes en desarrollo, etc. Bien. Bueno, tenéis una imagen de Putin, los de detrás son algunos de los oligarcas a los que echó de poder. Bueno, en Rusia se produce, por supuesto, una huida de los oligarcas. Muchos de ellos fueron a la cárcel, otros huyeron, muchos de ellos al Reino Unido. Bueno, para identificar un poco esto en el ámbito económico, algo similar ha sucedido en los sectores estratégicos, ¿no? Pero vamos a ver el sector bancario, que es un sector claramente estratégico, porque se suele decir que el que controla los bancos controla la economía. Tenéis en el año 89, con la Unión Soviética, el 100% del sector bancario era público, se va privatizando durante esa década hasta un 35%, y a partir de la llegada de Putin al poder, pues empieza en sentido contrario, en este momento un 75% aproximadamente, que es una estrategia similar a la del resto de los países emergentes. En todos ellos, en el sector bancario, entre un 60 y un 80% es público. Bueno, Khodorkovsky es uno de esos oligarcas, vamos a decir, neutralizados, ¿no? Khodorkovsky, uno de los más importantes, fue el presidente de Yukos, la primera petrolera del país, ¿no? Y también fue procesado, encarcelado y luego terminó en el exilio. Bueno, esto es interesante, aquí tenéis a Khodorkovsky como referente de esos oligarcas en la cárcel. Bueno, pero ¿por qué es importante Khodorkovsky? Bueno, pues para ver hasta qué punto esos oligarcas rusos en realidad son los mismos que los nuestros, los que mandan en Wall Street, las grandes corporaciones occidentales. Era algo que ya se sabía, ¿no? Pero esos oligarcas que se hicieron con el control de Rusia en los 90 estaban aliados desde el primer momento con Wall Street, la City, con las grandes corporaciones occidentales, si se quiere, ¿no? Tenían intereses compartidos con ellos. Entonces, esta es la gran cuestión. Claro, si Rusia, poneros en el lugar de estas corporaciones, ¿no? Si Rusia les ha echado del poder y los ha encarcelado, pues los ciudadanos occidentales en cualquier momento pueden decir, ¿y por qué no hacemos nosotros lo mismo? Bueno. Si Rusia, dicho de otra forma, si Rusia no es sometida y castigada, ¿qué impide que los europeos y americanos hagan lo mismo con esas élites corporativas? Le decimos que llevan 30 años destruyendo Occidente. ¿Por qué? ¿Qué queremos decir con esos 30 años destruyendo? Bueno, tendríamos que hablar de por qué la economía occidental está en estancamiento desde hace 20 años, se está destruyendo estructuralmente desde hace 30, etc. Pero no hay mucho tiempo. Bueno, aquí tenéis a Khodorkovsky, que es el oligarca que hemos comentado antes, en una entrevista de primavera, en la que expresamente reconoce cómo ellos estaban controlados, actuaban controlados, ¿por qué? Por los Rothschild. Muchos de vosotros sabréis quiénes son los Rothschild, ¿no? Es una de las grandes familias de esas grandes corporaciones, de esos grandes inversores. Esto es muy importante, bueno, esto es figurativo, ¿no? Es Putin encarcelando a los oligarcas que son controlados por los Rothschild, que son parte de Wall Street, ¿no? Bueno, hacia la guerra, ¿no? Ya hemos dicho que ante esta situación hemos explicado de dónde viene ese pánico de esas élites corporativas, ¿no? Ante ese pánico tenemos esas dos opciones que hemos comentado antes. La primera, negociar y recolocarse en ese nuevo mundo. La segunda, no aceptar el nuevo contexto y ir a la guerra. Bueno, es muy importante en relación con lo que hemos comentado antes, pero bueno, se suponía, ¿no?
es el sistema corporativo occidental el que está en peligro existencial, no Europa. Ellos dicen, Europa está en riesgo, Europa está en amenaza existencial. No, no, está un sistema concreto y unas redes corporativas concretas, ¿no? Y esto es lo que hemos comentado. Tras 30 años de intentar someter a Rusia y también a China, estaban seguros de que en Ucrania Rusia había caído en una trampa y este conflicto iba a significar su derrota definitiva y el cambio de régimen. Y es con ello la derrota de ese mundo emergente. Y de pronto ven que sucede lo contrario, que Rusia va ganando. Bueno, esa victoria de Rusia en la guerra es inaceptable. ¿Por qué? Porque supone que, al contrario de lo esperado, la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes se va a disparar. Y ya es muy alta. Si os habéis dado cuenta, pues España igual es de los grandes países europeos donde menos, ¿no? Pero en todos los grandes países europeos ya hay oposiciones alternativas a las que les llamamos populistas, que obtienen un 20, un 30, un 40% del voto, y que se desmarcan del sistema, a veces por la derecha, a veces por la izquierda, y a todos se les llama, ¿cómo se llama? Prorrusos. Prorrusos. Esto no es casualidad. Es que todas las fuerzas que realmente quieren despegarse del sistema y quieren hacer algo distinto, empiezan a mirar a los países emergentes y empiezan a mirar a Rusia. Joder, si estos lo han hecho, igual nosotros también podemos librarnos de esto. Bueno, ya no solo 20, 30, 40%, tenemos dos países, por ejemplo, en Europa, ya cuyos gobiernos están claramente desmarcados en ese sentido. Hungría y Eslovaquia. Hungría, un gobierno democristiano, populista. Y Eslovaquia, un gobierno socialdemócrata, pero también populista. Bueno, los dos son prorrusos, claro. Pero claro, esto ya nos revela que esa influencia de los países emergentes sobre Rusia es enorme ya en Europa. Si Rusia gana la guerra, eso se va a disparar, ¿no? Y eso es intolerable, claro. Porque eso supondría, primero, ya dar por hecho ese mundo multipolar, y eso es perder el control del mundo, no es cualquier cosa. Pero además, a medio plazo, como consecuencia de esa influencia también en Europa y Estados Unidos, perder también el control de Europa y Estados Unidos. Bueno. Quieren evitar a toda costa esa victoria de Rusia, pero no saben cómo, en principio. Dicen, entonces, algunos por lo menos, dicen, bueno, pues si es necesario, una guerra mundial. Una gran guerra, dijo Lavrov el otro día. Una guerra mundial es casi inevitablemente una guerra nuclear. Una guerra entre dos potencias nucleares, en el momento en que uno de los dos se siente amenazado, el paso de una guerra mundial a una guerra nuclear puede ser cosa de un día para otro. Bueno, la realidad es que están avanzando en esa dirección con todo tipo de medidas. Todo lo que están haciendo desde hace año y medio en el caso de Ucrania y hace un año en el caso de Oriente Medio, porque son estrategias que avanzan en la misma dirección, es intentar provocar a la otra parte, a Rusia en un caso y a Irán en el otro, para que les den el pretexto para lanzar una gran guerra. ¿Por qué necesitan un pretexto? Por lo que hemos comentado de la opinión pública occidental. Ellos dicen, si lanzamos una gran guerra sin tener un buen pretexto, la opinión pública se nos va a echar encima. Necesitamos decir que han empezado los rusos o que han empezado los iraníes. Entonces, llevan año y medio con una constante estrategia de provocación, a ver si consigo que me den el pretexto. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en Oriente Medio, si Irán les ha dado ya suficiente pretexto o no para esa escalada. Bien. Esos pretextos, esas provocaciones están siendo pues el rearme continuo, que estamos desde el principio, ¿no? Ataques a territorio ruso, envío de tropas directas de la OTAN, etc. Bueno, nos suelen preguntar mucho por el servicio militar obligatorio, aunque esa no es una cuestión quizás tan inmediata como el riesgo de estallido que tenemos ya encima de la mesa. Pero bueno, el servicio militar obligatorio es algo de lo que se está hablando cada vez más en los últimos años, ¿no? Ahí tenéis 10 territorios de la UE tienen ya servicio militar obligatorio, 16 en todo el continente. Y aquí tenéis, bueno, noticias sobre este tema. En el Reino Unido propone el servicio militar obligatorio, se podría volver en Alemania, la vuelta de la mili en Europa reabre el debate en España, la posible mili obligatoria en España, OTAN, servicio militar obligatorio en el flanco oriental, Lituania, el servicio militar será obligatorio para las mujeres en Dinamarca a partir del 27, servicio militar obligatorio en Alemania, España, Inglaterra,
Bueno, dentro de esas provocaciones también constantes, ¿no? Esa amenaza con enviar tropas de la OTAN. ¿Qué es enviar tropas de la OTAN? Tropas de la OTAN a luchar con Rusia. Eso es la guerra contra Rusia y ya está, ¿no? Si eso se hace, ¿no? Pues llevan desde principios de año amenazando con este tema, sobre todo Macron fue el que más amenazó. ¿Hasta cuándo? Hasta las elecciones europeas. Justo el día de las elecciones europeas dejó de hablar de ese tema. ¿Por qué? Pues porque parece que pensaron que la posición de la opinión pública europea es mucho más contraria a este tema de lo que pensaban. Entonces, a partir de ese momento se callaron, ¿eh? Eso no quiere decir que cambiara la estrategia, porque el ministro de Defensa sigue sacando el tema de vez en cuando, ¿no? Bueno, y tenéis, Scholz afirma que los soldados británicos en Ucrania ayudan a lanzar misiles. Este es otro tema, claro, porque todo lo que se dice que Ucrania hace, en realidad es la OTAN la que lo hace, ¿no? El lanzamiento de misiles, nosotros solíamos decir, hombre, los misiles son de la OTAN, las plataformas de lanzamiento son de la OTAN, la geolocalización es de la OTAN, los satélites son de la OTAN, la inteligencia que detecta los objetivos es de la OTAN. Bueno, Ucrania apretará el botón. Y de pronto nos dice Scholz que ni siquiera apretará el botón. Nos dice que son tropas británicas y francesas las que están operando esos misiles que se lanzan desde Ucrania. Bueno, le llovió de todo, claro, que él estaba intentando justificar que ellos decían Alemania no puede hacer lo que están haciendo Gran Bretaña y Francia, ¿no? Pero bueno, de esa forma reconoció expresamente, por si alguien tenía alguna duda, lo que estaba pasando. Pero bueno, ¿por qué haces eso si sabes que eso es causa de guerra? Rusia también lo sabía y sabe que todo eso estaba pasando. Lo que pasa es que Rusia va ganando la guerra, a Rusia lo que no le interesa en principio es caer en las provocaciones, claro. Pero ¿qué pasa con las provocaciones? Si no haces caso, luego viene otra, y viene otra, y viene otra. Eso es lo que ha estado pasando, ¿no? Mientras Rusia iba avanzando en la guerra. ¿Dónde está el límite del aguante de esas provocaciones? Bueno, esa es la cuestión. Bueno, más temas relacionados con esto. En mayo del 2024, por si había alguna duda, de pronto se lanzan no uno, sino 3 ataques contra las redes, contra los radares de alerta temprana antinuclear de Rusia. Esto no es ningún objetivo militar en Ucrania, no tiene ninguna relación con la guerra en Ucrania. Y esto, claro, en todos los países nucleares, en su doctrina nuclear está establecido que el recibir un ataque a tus radares de alerta temprana es causa de respuesta nuclear, de que tú respondas por un ataque nuclear. Y entonces, ¿esto qué pasa? ¿Sería algún loco en Ucrania que se le ocurrió no sé qué? No. Si hubiera sido así, al día siguiente hubiera habido un despliegue de la OTAN en Ucrania para echar a este loco que nos va a meter en una guerra mundial que no queremos. Pero no solo eso, sino que después del primero pasan 4 días y otro. Pasan 4 días y otro. La interpretación yo creo que es bastante clara. Bueno. El debate, además de este despliegue de tropas, en las últimas semanas está siendo el lanzamiento de misiles de largo alcance. Se dice, autorizamos a Ucrania, bueno, lanzamos misiles de largo alcance contra Rusia o no los lanzamos. Rusia dijo inmediatamente, en cuanto salió ese debate, cambió su doctrina nuclear para dejarlo claro y dijeron, si desde Ucrania se nos lanzan misiles de largo alcance contra nuestro territorio, no solo Ucrania, sino todos los países que han colaborado aportando misiles, aportando instrumental, geolocalización, etc., están en guerra con Rusia a partir de ese momento. Más claro ahora. Bueno, eso no para el debate. 4 días después, nuestro Parlamento Europeo decide por 450 votos a favor que se lancen misiles de largo alcance contra Rusia. Bueno, pues cada uno pensará lo que sea sobre qué clase de política tenemos, ¿no? Pero bueno, en este momento ese debate se paró, según se dijo, o se suspendió temporalmente hace unas semanas, cuando el ejército de Estados Unidos dijo que no. Es decir, pues, hicieron unas reuniones, oíais hablar igual de esto, el gobierno de laborista, entre comillas, pues son mucho más radicales, mucho más belicistas que los anteriores. El gobierno laborista del Reino Unido es muy partidario de lanzar esos misiles. Tuvieron una reunión en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos también era partidario, pero fue el ejército de Estados Unidos el que dijo esto no se puede hacer, no tiene ningún sentido militar, no incide en la guerra en Ucrania y nos lanza a la guerra nuclear contra Rusia. Se paró temporalmente, se sigue hablando de esto,
se sabe que el gobierno de Estados Unidos sigue siendo partidario, entonces está provisionalmente en stand-by. Bueno, y esto es importante, porque para entender lo que está sucediendo, porque si oís hablar en las noticias, en geopolítica, de lo que está pasando en Israel y en Ucrania, parecería que es una casualidad que los dos procesos se estén no solo desarrollando a la vez, sino en coordenadas muy similares, ¿no? Estamos en la misma estrategia en los dos casos, ¿no? En ambos casos estamos hablando de una estrategia de intentar escalar esas guerras a una guerra regional o mundial, ¿no? Un objetivo de segundo nivel, conseguir que aparentemente sea la otra parte la culpable. Irán en un caso y Rusia en el otro. Ya sabéis que Israel lleva un año con la misma estrategia, intentando constantemente provocar a Irán. Esto, al que tenía alguna duda, yo creo que quedó perfectamente claro con este ataque, que no tenía nada que ver con lo que sucedía en Israel o en Palestina, este ataque contra el consulado de Irán en Damasco. ¿Por qué? Pues para escalar, ¿no? Para meter a Irán en la guerra, evidentemente. Pero bueno, ha sido un año con un constante objetivo de escalada, y Irán ha intentado o no contestar, o contestar tarde, o contestar moderadamente para no hacer el juego a esa escalada. Vamos a ver ahora qué pasa con la última. Bien, la estrategia, provocaciones continuas hasta conseguir que Irán o Rusia caigan en la provocación. Bueno, esa coincidencia de estrategia no es casual, porque revela un objetivo común del poder corporativo occidental o aparentemente de un sector mayoritario del mismo. Esto no es una decisión, de Israel o de Ucrania. Israel y Ucrania en determinados ámbitos estratégicos no se mueven sin consentimiento de Estados Unidos. Estados Unidos lleva, en el caso de Israel, todo el año diciendo es que estamos intentando que negocien, estamos intentando moderarles. Mentira, porque el mismo día que dicen eso, les aumentan las ayudas financieras, les aumentan las entregas de armas. Lo que están intentando es que su opinión pública piense que no es una estrategia de ellos, sino de Israel o de Ucrania. Tengo 5 minutos, ¿no? Sí. Bueno, estamos ante la misma estrategia y el mismo objetivo. En el caso de Israel, provocaciones contra Irán buscando la escalada, pero una escalada que solo tiene sentido con la intervención de Estados Unidos. Israel está teniendo enormes dificultades ya con lo que tiene alrededor. Con Gaza, Cisjordania, en el norte, los Tirs, no tiene sentido. Incluso su ejército dijo que eso de lanzarse contra el Líbano era una locura, que no tenía sentido militar. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque están buscando la escalada. Entonces, pero esa escalada, como no tiene sentido si es sobre Israel, la escalada tiene sentido si arrastran a Estados Unidos. Es el único sentido que tiene. O si Estados Unidos consigue el pretexto para intervenir, que sería mejor decirlo así. Y lo mismo en Ucrania. Provocaciones contra Rusia hasta conseguir la escalada que lleve a la intervención de Estados Unidos, ¿no? Porque también, evidentemente, la OTAN europea no tiene capacidad de enfrentarse a Rusia, ¿no? Entonces, el único sentido de esa escalada sería que intervenga la OTAN en su conjunto, es decir, que intervenga Estados Unidos. Bueno, entonces es esa estrategia global de Occidente o de Wall Street la que va a marcar el ritmo de los conflictos tanto en Israel como en Ucrania. Bueno, esto es lo que dijo Lavrov el otro día. Intentan arrastrar a Occidente a una gran guerra. Bien. Bueno, estamos en unas semanas o meses decisivos antes de que tenemos el tiempo fijado. Primero, si van a hacer algo, tiene que ser, probablemente, desde su punto de vista, antes de que Rusia gane la guerra en Ucrania y probablemente antes de que Donald Trump sea el nuevo presidente de Estados Unidos. Nosotros tenemos muchas dudas sobre ese tema, sobre qué va a hacer o no va a hacer Trump en un segundo mandato, pero todos los interlocutores, sus amigos y sus enemigos, están actuando, dando por supuesto que Donald Trump va a parar esas estrategias, ¿no? Sea bloqueando la Alianza Atlántica, pero están actuando así los países emergentes, están actuando así desde Wall Street contra el trumpismo, e incluso círculos cercanos se están moviendo en función de esto. Ahí están, por ejemplo, John Bolton o Cheney, que se han desmarcado de la candidatura de Donald Trump para apoyar a los demócratas, o sea, los neoconservadores, los belicistas, y al sentido contrario, por ejemplo, de los demócratas se han desplazado a Robert Kennedy y Tulsi Gabbard, casi los dos únicos referentes no controlados por el sistema corporativo del Partido Demócrata,
Dicen, no apoyamos a los demócratas y vamos a apoyar a la candidatura de Donald Trump. Por las contradicciones que ha habido hasta ahora, podemos tener dudas, pero esto es lo que parece que está pasando. Bueno. Creo que no tengo tiempo, he hablado de los misiles de largo alcance. Bueno, la cuestión es hasta cuándo aguantará Rusia sin responder directamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, el riesgo es muy alto. Wall Street está buscando ese enfrentamiento porque no ven otra salida. Rusia e Irán han conseguido hasta ahora evitar caer en las provocaciones. La última vez Irán ha respondido, moderando la respuesta, pero ha respondido. Pero por otro lado, la barbaridad del riesgo nuclear permite pensar en medidas extraordinarias en el último momento, que eviten el desastre. Ahí solemos decir que pasa como con las crisis económicas, ¿no? Los datos macroeconómicos apuntan en una dirección, vamos a la crisis, pero en el último momento, precisamente para evitar esto, se toman medidas que normalmente no se toman para evitarlo. Entonces, bueno, pues hay que pensar que ante esta barbaridad algo se hará para evitarlo. Bueno. En el último momento, decimos aquí, esperemos que alguien le temblará la mano y creo, lamentablemente no me queda tiempo para lo más importante, es qué podemos hacer nosotros al respecto. Una cosa es el tema geopolítico, pero ya hemos hablado de lo importante que es la opinión pública. Hasta qué punto para ellos es importante la opinión pública, que la opinión pública se mueva, que los ciudadanos nos movamos. Mover a los grupos actuales es muy difícil, porque por algo nos han movido hasta ahora. Entonces, pues hay que crear nuevos grupos, redes, organizaciones, lo que sea. Pero claro, es muy llamativo, y os he dicho el caso en concreto de España, comparando con otros países. Es prácticamente un desierto en cuanto a movimientos al respecto. Hay una manifestación en Madrid el domingo, creo, pero bueno, algo son. Vamos a ver. Creo que voy a tener que dejarlo aquí por falta de tiempo. Oh, qué pena. Sí, en un corto plazo. Y ahí, evidentemente, no podemos hablar de millones de personas, tenemos que hablar de cada uno qué puede hacer en su entorno. Entonces, yo suelo distinguir los que estén en organizaciones políticas, sindicales, asociaciones, pues que pregunten, que se sitúen. ¿Pueden hacer algo dentro de esas organizaciones? Teóricamente podría ser. Yo creo que es difícil porque están muy pegadas a la realidad que ha construido esta situación y por eso no se han movido estos años. Y si eso no es posible, pues que se muevan para hacer algo fuera de esas organizaciones. A veces es suficiente con que haya 2 o 3 personas que se empiecen a organizar y trabajando en Internet, pues empiecen a mover, pues a hacer pequeñas concentraciones o charlas, reuniones, o a trabajar en hacer pequeños grupos de Internet. Hay muchas cosas que se pueden hacer con muy pocas personas. Empezar a hacer algo. Cada uno en su ámbito tiene que situarse de forma distinta. Otra cosa ahí, lo que tú planteabas era más una cuestión de largo plazo. Y ahí me temo que antes de que se llegue a reestructurar algo en nuestro entorno, porque todo está muy verde, no como en otros países de Europa, pero que está muy verde, pues nos va a venir la ola geopolítica. Es decir, si no hay una gran guerra, todo va a venir definido en función de ese choque geopolítico. Entonces, dependiendo de cómo quede ese choque geopolítico, se va a definir nuestro futuro económico, nuestro futuro cultural también, probablemente.